Hola a todos, ¿sí me escuchan bien? Sí, Perfecto. Ay, sí. Sí, sí te Ah, escuchas bien. a ver, déjame, pongo Muy mi todo bien. bien. cámara. Ahí está. Perfecto, entonces vamos a dar por iniciada la sesión de este journal. Y bueno, el día de hoy vamos a tener al doctor Josué Barrera, que actualmente se encuentra trabajando en el Departamento de Desarrollo, perdón, y Evolución de Algas en el Instituto Max Planck de Biología en Alemania. Está trabajando con la doctora Susana Coelho. Es egresado de la licenciatura en Biología por la UNAM, donde también ahí realizó su doctorado a cargo del doctor Luis Eguiarte y estudió ahí Sí. la dinámica evolutiva de los genomas de calabaza utilizando genómica comparativa y de poblaciones. Ahorita, como investigador postdoctoral, su trabajo se centra en la evolución de las algas pardas. No sé cómo se pronuncia, pero pues ya nos van a decir. Sí. Un linaje eucariota que evolucionó en multicelularidad compleja de forma independiente de las plantas y animales. Su interés actual en investigación se centra en comprender la conexión entre la aparición de genes que son taxonómicamente restringidos y su interacción en rasgos biológicos completos. Entonces, bueno, todo esto es muy biológico para mí, pero pues esperemos que nos explique un poquito más. Y Muy biológico. nos va a platicar un poquito sobre su artículo que se llama Descubriendo eventos fundadores en familias de genes Ujú. durante transiciones evolutivas importantes en animales, plantas y hongos utilizando Gene Era. Entonces, espero que no haya Sí. dicho nada mal. Todo bien, no te preocupes. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, Sí. estuve leyendo un poco de tu trabajo y está súper interesante. Gracias. Entonces, pues aquí estamos felices de tenerte. Y Sí. te quería preguntar si en el momento de la plática te gustaría que hiciéramos las preguntas al momento que nos platicas o prefieres que Sí, con de al final. preferencia, pero igual si les da mucha pena, me pueden hacer las preguntas al final. O Pues igual. sea, háganlas cuando se les ocurra. Perfecto. Entonces, para moderar esa parte, e igual al final vamos a Ok. tener un ratito para recapitular lo que nos dijiste, hacer otras preguntas y que te platiquemos, bueno, más bien que nos platiques y que te preguntemos un poco más sobre cómo estás, dónde estás, cómo llegaste Me ahí parece bien. y que nos motives un poquito pues, a ser exitosos también. Muchas gracias, Andrea. ¿Te parece si comparto mi Sí, claro. presentación? Entonces, aquí voy a dejar de compartir y Ok. esto queda a cargo de ti. Muchísimas gracias. Ah, cabrón, es que hay dos PowerPoints. Sí, aquí está. Ya quedó. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve bien. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces voy a empezar. Pues bueno, este es el título del artículo. Es un artículo que trata sobre lo que llamamos genes taxonómicamente restringidos, pero habla, o sea, el contexto más profundo es entender de dónde vienen los genes, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar muy básico. Voy a empezar por bueno, no, en realidad voy a empezar por los agradecimientos porque si no siempre se me olvidan. Em, bueno, quiero agradecer a Susana por tenerme en su laboratorio, a Aga por ser como una excelente colaboradora, a Haik por ser un maestro de la bioinformática que me enseñó muchísimo, a Sodai porque ha sido un excelente compañero y amigo, y bueno, a Kara Weissman por todos estos consejos sobre cómo entender la pérdida de homología a través del tiempo. Y bueno, en general al laboratorio de desarrollo y evolución de las algas en el cual estoy trabajando actualmente y bueno, a las organizaciones que nos llevan dinero, ¿no? Y bueno, ahora sí, empezando, pues creo que todos aquí conocemos qué son las proteínas. Las proteínas son, digamos, el sustrato principal por el cual se llevan a cabo los procesos biológicos en las células, ¿no? O sea, nosotros entendemos muy bien que las redes de interacción y la regulación genética son bastante importantes para entender el contexto de cuándo, dónde y cómo se producen las proteínas, pero al final del día es la proteína por sí misma la que efectúa la actividad biológica dentro de la célula, ¿no? Y pueden ser
actividades tales como enzimáticas, estructurales, de comunicación, de transporte, etcétera, etcétera. Creo que aquí hay dos mensajes. Bueno, sí. Y bueno, em, muy interesante, las proteínas están muy bien y estas se codifican dentro del genoma, ¿no? Las proteínas, por lo general, o más bien, siempre están codificadas dentro del genoma en lo que conocemos como genes codificantes para proteínas. Y estas son estructuras relativamente complejas. Tienen, no solo es un marco abierto de lectura que tiene un codón de paro y un codón de inicio, sino también tienen sitios de splicing, tienen splicing alternativo, múltiples exones y bueno, son todo un ensamblaje de información dentro del núcleo, ¿no? Y dado que son bastante complejos los genes codificantes, uno podría preguntarse, ¿de dónde vienen los genes? Desde una o sea, ¿cuál es el origen de los genes? ¿Cuál es el origen evolutivo? Em, y para eso tenemos que entender un poco bueno, les voy a dar un poquito de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cuántas combinaciones de proteínas existen en la naturaleza? Una proteína promedio en humanos tiene una longitud de alrededor de 300 aminoácidos. Y si consideramos que hay 20 estados de carácter para cada posición en una secuencia de aminoácidos, entonces tenemos que saber las diferentes posibles combinaciones que hay para una proteína. Y esto nos da un número de 20 a la 300 posibles combinaciones para una proteína de tamaño promedio. Este número es gigantesco, es enorme, es un 20 con 300 ceros al lado. Es un número tan grande, tan absurdamente enorme, que es varios órdenes de magnitud mayor que el número de átomos en el universo observable. Eso significa que hay una posibilidad virtualmente infinita de combinaciones de proteínas que puede explorar la naturaleza. Y sin embargo, al menos por todo lo que entendemos con los estudios genómicos que se han realizado hasta el momento, en realidad hay más bien una 10 a las 5 combinaciones no redundantes de proteínas en la naturaleza, lo cual es un número muchísimo más pequeño de lo que se esperaría por azar. Y hay una explicación evolutiva de por qué es esto, y es porque la mayor parte de las proteínas que existen en la naturaleza derivan de proteínas preexistentes. Es decir, tienes un gen antiguo que por procesos de duplicación génica empiezan a generar varias copias, las cuales van cambiando y estas se van amplificando hasta formar lo que conocemos como familias génicas, ¿no? Un ejemplo clásico es la familia de las globinas, ¿no? Donde a partir de una globina ancestral, esta se duplicó y se fue modificando cada una de estas copias hasta llevar al origen de la familia de proteínas de las globinas. Pero uno podría preguntarse, entonces, ¿de dónde viene este gen primordial, este gen que dio nacimiento a las familias de genes, ¿no? Y entonces tenemos que remontarnos a un poco más atrás, a los dominios proteicos, ¿no? Entonces, muchas de las proteínas tienen más de un solo dominio proteico, muchas solo tienen uno, pero por lo general hay proteínas con múltiples dominios proteicos y se piensa que muchas de estas proteínas evolucionan a partir de la combinación diferencial de dominios proteicos a lo largo de la historia evolutiva. Y esto ha dado lugar a estos genes fundadores de familias génicas que a la vez se duplicaron y dieron lugar a las familias génicas, ¿no? Pero uno puede preguntar aún más atrás y decir, bueno, entonces bueno, me estoy adelantando. Entonces, digamos que es como tener un juego de Legos en el cual cada Lego es un diferente dominio proteico y las diferentes combinaciones de Legos dan lugar a distintas estructuras que, por regla de dedo, la estructura de una proteína está relacionada con su función. Y la mayor parte de estos dominios proteicos pueden ser rastreados hasta el último ancestro común universal, es decir, a Luca. Entonces, en realidad, mayor parte de las proteínas que existen en la naturaleza son el resultado de un grupo relativamente pequeño de dominios proteicos que han existido desde casi el origen de la vida, ¿no? Y
aún así uno puede preguntarse, ¿de dónde vienen los dominios proteicos, no? Y bueno, podemos ir a la teoría prebiótica y a la hipótesis del mundo del RNA, donde habían varios moléculas autorreplicantes, que eran las moléculas de RNA, las cuales actúan como ribosimas, y en algún punto de la evolución estas ribosimas fueron eh, ayudadas por pequeños aminoácidos, bueno, por pequeños péptidos de aminoácidos que actúan como cofactores, que ayudaban a catalizar estas reacciones enzimáticas y eventualmente estos pequeños péptidos formaron estructuras más grandes que formaron los dominios proteicos que conocemos hoy en día. O al menos de esto va la teoría, ¿no? Entonces podemos rastrear el origen de la mayor parte de las proteínas a partir de un proceso evolutivo que se data hasta el origen de la vida, ¿no? Pero si todas las proteínas descendieran de un grupo relativamente pequeño de proteínas que aparecieron muy tempranamente en la historia de la vida, entonces estaríamos pensando que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y que todo es un recambalache de cosas que existieron desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, los estudios de genómica comparada ven cada vez más y más ejemplos de lo que llamamos genes taxonómicamente restringidos. Es decir, hay una serie de genes que sí se pueden rastrear hasta el último ancestro común universal o tal vez hasta el último ancestro común de los eucariontes, en general proteínas bastante antiguas, pero también hay un grupo bastante considerable de genes que no pueden rastrearse más allá de ciertos linajes, es decir, genes que son únicos en los animales, genes que son únicos en las plantas, genes que son únicos en incluso a nivel de familia o genes que son género específico o incluso genes huérfanos que solo se encuentran en una sola especie y en ninguna otra parte de la naturaleza. Y han habido bastantes explicaciones para tratar de entender el origen de estos genes taxonómicamente restringidos o genes huérfanos. Em, Entre las propuestas ha habido que los genes huérfanos se pudiesen explicar por procesos de duplicación y divergencia, en los cuales tienes un gen, el cual se duplica, y después de duplicado, una de las copias se mantiene estable bajo selección purificadora, y la otra va acumulando muchas mutaciones por redundancia funcional, ¿no? Es decir, eh, como la función ancestral está conservada en la primera copia, entonces la otra es libre para modificarse, neofuncionalizarse y eventualmente formar una proteína muy distinta, que es un proceso que normalmente se le conoce como neofuncionalización, ¿no? Y que cambie a una magnitud, a un ritmo en el que no se pueda ya rastrear homología con respecto a su gen ancestral, ¿no? Es decir, forme una proteína nueva. También se ha propuesto que el rearreglo de dominios proteicos pueda llevar a estos procesos de genes taxonómicamente restringidos, donde el, la combinación diferencial de estos dominios pueda llevar a que no se pueda rastrear homología con respecto a sus homólogos más lejanos, ¿no? Es decir, se propone que el origen de los genes pueda ser polifilético, es decir, que no, la evolución de las proteínas no sea igual que la evolución de las especies en las cuales la divergencia de un solo ancestro a varios descendientes, sino que pueda haber múltiples ancestros proteicos que den lugar a una sola familia de genes nuevos, ¿no? También se ha propuesto eventos de cambios en el marco de lectura, los cuales se han propuesto de manera teórica, pero yo solo conozco un ejemplo en virus en el cual esto se ha documentado, en el cual hay una mutación en el cual se cambia el marco abierto de lectura y después hay otra mutación que vuelve a generar el marco abierto de lectura, pero que se ha recorrido y entonces hay un paso gigantesco en el espacio de las proteínas, ¿no? En el cual ya es eh, a nivel de secuencia completamente distinta. Y finalmente se ha propuesto, disculpen, finalmente se ha propuesto que algunos genes puedan descender, pueden tener un origen de novo a partir de ADN intergénico, es decir, una secuencia que ancestralmente es ADN no codificante
y que a partir de mutaciones adquiere un marco abierto de lectura y actividad transcripcional y traduccional, y que esto sea un gen completamente nuevo que no exista, que no se haya aparecido previamente en la naturaleza, ¿no? Y dado la cantidad brutal de combinaciones posibles de proteínas que pueda haber, es casi imposible que un gen de novo se parezca a un gen ancestral, ¿no? Y todas estas explicaciones tienen una connotación de innovación, es decir, que los genes taxonómicamente restringidos son genes novedosos. Y esta idea se popularizó a partir de un método de bioinformática llamado filoestratigrafía. La filoestratigrafía es básicamente, tienes un gen y tratas de rastrear cuál es el homólogo, el gen homólogo más lejano taxónicamente que puedas encontrar y a partir de eso poder datar la edad relativa de tu gen. Es decir, tienes, no sé, una enzima, cualquier enzima que se les ocurra y buscas homólogos en grupos cercanamente emparentados, lo encuentras, después buscas en grupos un poco más lejanamente emparentados, lo encuentras y te vas yendo más atrás y más atrás en nodos cada vez más profundos del árbol de la vida hasta llegar al nodo donde ya no puedes encontrar a esta proteína y a partir de ahí decir, ok, entonces el origen de la proteína es en el último nodo donde encuentro homólogos, ¿no? Y esta idea es bastante interesante y muy bonita. Sin embargo, hay una hipótesis alternativa que pueda también explicar el origen de estos genes taxonómicamente restringidos. Entonces, imagínense que tienen una secuencia de aminoácidos, una proteína, y que tienes una proteína que es la proteína blanco, la que te importa, que es la que está hasta arriba, ¿no? Y tratas de buscar homólogos a lo largo de una filogenia pero la tasa de cambio, la tasa de sustitución a lo largo de esta secuencia es bastante rápida y entonces se pierde la señal de homología con bastante rapidez conforme te vas alejando evolutivamente con respecto a otras proteínas. Y llega un punto en el que ya no puedes detectar em, homología. No porque no existan homólogos en otro organismo, sino simplemente por la inhabilidad de los métodos de alineamiento de secuencias para detectar homología. Es decir, programas como BLAST, como Diamond, tienen métodos de alineamientos locales que permiten detectar homología, ¿no? Sin embargo, si este método no es lo suficientemente sensible, entonces no puedes detectar homólogos, pero eso no significa que no hay homólogos. Y este proceso puede ocurrir por procesos meramente neutrales, es decir, por una acumulación constante de cambios eh, neutrales o casi neutrales en la secuencia de aminoácidos. E incluso si se utilizan métodos más sensibles como los modelos ocultos de Markov con programas como Hammer, sigue siendo un problema. Es decir, estás amplificando la sensibilidad del alineamiento, pero eso no significa que estés libre de que ya no puedas rastrear cosas más distantemente emparentadas, simplemente porque el método que utilizas para detectar homología no, no puede detectarla. Y este es un concepto que es muy importante, entonces espero que lo hayan entendido, porque este es el proceso de, bueno, este es un error, más bien, es un artefacto metodológico, ¿no? Es, eh, es la falla de detección de homólogos. O bueno, así lo traduje, ¿no? Es Homology Detection Failure. Es un concepto popularizado por Caroline Weissman, en el cual si uno, bueno, lo que esta cara encontró hace unos 3 años es que si uno mapea o grafica el bit score es un valor que te da programas de alineamiento como BLAST, que es un valor que surge de dos componentes, que es la similitud en el alineamiento y la longitud del alineamiento. Si uno eh, grafica el bit score
con respecto a la distancia evolutiva de un grupo de organismos, lo que se da cuenta, lo que uno se puede dar cuenta es que el bit score decae de manera más o menos exponencial eh, con respecto a la distancia evolutiva. Y con distancia evolutiva se puede utilizar un proxy como sustituciones por sitio en una filogenia, ¿no? Y esto significa que genes que evolucionan muy rápido de manera neutral o genes que que tienen una secuencia muy corta, tienden a perder señales de homología mucho más rápidamente que genes más largos y más antiguos, ¿no? Entonces, esta sería más bien la hipótesis nula, ¿no? Que los genes taxonómicamente restringidos realmente no se pueden interpretar como una novedad evolutiva, sino como nuestra incapacidad de poder detectar homólogos más lejanamente emparentados. Sin embargo, si podemos predecir el decaimiento del bit score a lo largo de una gráfica, teóricamente lo que podemos hacer es predecir el bit score en en un grupo taxonómico donde ya no encuentres la proteína, ¿cierto? Entonces, la idea es que si uno grafica el decaimiento del bit score a lo largo de la distancia evolutiva y utilizas la pendiente para predecir el bit score que debe tener un organismo que no tiene que no se puede detectar esta proteína, y ese bit score se encuentra por encima del umbral de detectabilidad de los programas que estás utilizando, entonces necesitarías una explicación biológica de por qué no estás encontrando esta proteína en el organismo de interés. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque creo que este concepto es un poco complejo. Eh, pero básicamente es que si tienes, si no encuentras una proteína, digamos que tienes un outlook, no sé, estás buscando una proteína que sea exclusiva de los animales y no lo encuentras en ningún otro organismo que no sea un animal. Entonces buscas el grupo externo más cercano y ves cuál es el bit score que debería tener para esa proteína, dado el decaimiento en bit score a lo largo de la distancia evolutiva. Y si tú predices que ese bit score debería ser más alto que el umbral de detectabilidad, entonces deberías poder detectarlo. Y si no lo estás detectando es porque no está. Entonces, lo que propusimos es un Ay, método. perdón, Josué. Entonces, Sí, aquí lo que tratas de ver es como cuándo desaparece esa proteína. eh, exactamente. Entonces, lo que más que cuando desaparece es cuando aparece, Ah, ok. ¿cierto? Es decir, si, ti- porque todas las proteínas tienen un ancestro común hasta cierto punto, ¿no? Entonces, todas esas hipótesis de que los genes taxonómicamente restringidos son novedosos implican que algo ocurrió que hace que la proteína cambiara mucho y ya no pueda ser detectada o que haya aparecido de nuevo. Pero la hipótesis nula es que realmente no está pasando nada. Es decir, que este gen está acumulando mutaciones de manera constante y neutral hasta un punto en el que ya no puedes detectarlo, simplemente porque BLAST ya no te da la capacidad de detectarlo. Entonces, el método que se propone es que, déjame, me regreso, es que tienes una distancia evolutiva, dada una filogenia, una longitud de rama en tu filogenia. Y si puedes graficar el decaimiento del bit score a lo largo del tiempo, entonces puedes predecir que un grupo externo va a tener digamos, un bit score de cierto valor, ¿vale? Dado un decaimiento neutral del bit score o Sí. de, piénsalo en sustituciones, es decir, que va acumulando sustituciones y dado a cierta distancia y dado una acumulación constante de mutaciones, Ujú. debería tener este valor. Ok, Y si este valor se encuentra por encima del umbral y aún así no lo detectas, es porque no está la proteína, no existe en ese organismo. Y a ok. partir de ahí puedes eh, rechazar la hipótesis nula de que un gen taxonómicamente restringido pueda ser explicado por nuestra incapacidad de detectar homología. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿De qué? Una pregunta, Entonces, José, perdona. no, adelante. Pero ¿cuál es el umbral de corte para el Bitscore? Considerar que hay pérdida, ganancia, homología. Ah, pues eso depende de hasta cuándo consideres el e-value como algo, eh, cuándo consideres un match de Bitscore, bueno, de Blast como potencialmente homólogo. Si tiene un e-value de uno, yo definitivamente no lo consideraría una como un homólogo verdadero, ¿no? Porque hay un umbral, hay un artículo bastante viejo en los 80, ¿no? Que es el Twilight Zone de las proteínas, en el cual por debajo de una identidad del 30% y un alineamiento del 50% de la longitud de la proteína, ya no puedes confiar mucho en que los alineamientos que encuentres sean por homología y no por pura, por puro chance, ¿no? Dado el tamaño de una base de datos. Entonces, este umbral se predice de manera empírica a partir de cuando ya no podrías detectar homólogos dado un e-value. Es decir, si tu umbral de e-value es, yo no le creo ninguna proteína que sea homóloga por arriba de un e-value de uno por 10 a la -3. Entonces, si el bit score que tú predices está por debajo de ese umbral, entonces no es detectable bajo tu método. ¿Sí me explico? Ok, sí, claro. Entonces, justo esa es digamos, la prueba que queremos hacer de manera sistemática, ¿no? Porque esto suena bien en teoría, pero también suena algo que tienes que hacer de manera manual, ¿no? Para cada proteína de interés. Entonces, lo que imaginamos es, ¿qué tal si combinamos la filoestratigrafía genómica, que es el método que les mencioné anteriormente, que es tratar de detectar el homólogo más lejano posible en una filogenia, calcular la edad relativa de cada uno de los genes en el genoma y después poner a prueba la hipótesis de rastreabilidad para cada uno de estos genes de manera sistemática? Entonces, digamos, tienes varios genes de interés, ¿no? El 1, el 3, el 2, bla, 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 ¿no? Y la edad relativa es de acuerdo al nodo en el cual en el cual todavía puedes encontrar homólogos, ¿no? Entonces, digamos, para la primera proteína de la figura A, puedes encontrar homólogos hasta el último nodo, ¿no? Hasta el nodo número 1, lo cual significa que esta proteína es tan antigua como la vida. Pero digamos, la cuarta proteína en la figura A no tiene homólogos en ninguna otra rama del árbol de la vida. Entonces tiene una edad relativa de 7, es decir, es un gen taxonómicamente restringido a nivel de especie, por así decirlo, ¿no? Después, como este método en realidad no diferencia entre ortólogos y parálogos, entonces lo que se nos ocurrió es tomas todas las proteínas dentro de tu genoma y detectas parálogos entre, entre los genes de tu genoma y utilizas la edad relativa más antigua que puedas detectar en esta familia de genes para establecer la edad relativa de la familia génica completa. Porque pues el homólogo más lejano posible que puedes rastrear no es necesariamente un ortólogo, ¿no? Puede ser un parálogo. Entonces, es una forma de poder inferir no el origen de genes individuales, sino el origen de familias génicas completas. Entonces, este método lo que propone es datar la edad relativa de las familias de genes y después poner a prueba la hipótesis de rastreabilidad para saber si tu el que no puedas detectar genes fuera de este grupo taxonómico pueda ser explicado por la hipótesis nula de rastreabilidad o porque algo biológicamente importante pasó en esa familia de genes, ¿no? Es decir, por que haya una novedad evolutiva. Y para eso Doctor, una desarrollamos. pregunta Sí, en la perdón. diapositiva anterior Sí, de las proteínas que se encuentran hasta el último nodo, es decir, que son tan viejas como toda la evolución, sí, así lo sí, dijiste, ¿no? sí, sí, sí. Esos tienen que ver con, por ejemplo, para el microorganismo de que si no está esa proteína se mueren, o sea, no podrían sobrevivir. ¿Hay alguna relación de ese tipo? Sí, sí, por Sí. supuesto.
Sí, 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 sí. Por lo general las proteínas super antiguas suelen ser proteínas housekeeping, es decir, genes constitutivos que si no los tienes te mueres, ¿no? O sea, si buscas una exocinasa, la exocinasa es antigua como la vida, ¿no? O si buscas histonas, Ok. histonas llegan hasta el último nodo, ¿eh? Pero por lo general, bueno, este es un tema importante. Los genes taxonómicamente restringidos por lo general no son anotables, ¿sabes? Ujú. Es decir, no sabemos lo que hacen por el simple hecho de que la notación funcional eh, se ocurre en los organismos modelo, ¿no? Entonces, es decir, si tienes una planta, pues la notación funcional deriva de Arabidopsis thaliana, ¿no? Ujú. Si estás analizando un animal, la notación funcional deriva de ratón o de humanos o yo qué sé, ¿no? Entonces, el problema de los genes taxonómicamente restringidos es que no sabemos qué funciones hacen, porque por, por lógica, la forma de anotar a un gen es blasteándolo contra la base de datos y ver cuál es el homólogo más cercano, ¿no? Y si no tiene homólogos cercanos porque no los puedes detectar, entonces no puedes anotarlos. Sí, Ok, ya. Y por Pero ejemplo, en es... ajá. Ah, no, tú, Abel, perdón. No, 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 adelante. Pero en el caso de los genes de metabolismo especializado, como los productores de antibióticos o, pues no ujú, sé, colorantes, que sí son taxonómicamente restringidos, porque están pues en ciertos phylums, por ejemplo, algunos solamente en familias, etcétera, y más o menos sí se tiene información funcional de algunos de ellos, porque pues han sido caracterizados como productores de antibióticos, ¿no? claro. Entonces, en ese caso, pues, así como de manera general, ¿qué nos puedes contar en cuanto a si se ha investigado, em, pues, la datación, el origen, etcétera? O bueno, en ese caso, algo que nos cuentes de ello. De los genes de resistencia a antibióticos o O estos sea, genes. más bien, si este ejemplo te sirve como de algo, o pues de genes que sí se han estudiado y son Yo restringidos. tengo varias dudas con respecto a estos genes, de hecho. Una de ellas es, tú dices que son taxonómicamente restringidos, pero ¿son taxonómicamente restringidos a nivel de ortólogos o descienden de una familia de genes que se neofuncionalizaron? Porque lo que puede pasar es que muchos de estos genes en realidad tienen una homología muy remota, ¿no? Es decir, han de tener dominios bastante conservados. Y la otra es que pues se caracterizaron funcionalmente porque pues los mutaron y vieron que había resistencia a antibióticos o los se vieron implicados en las rutas metabólicas. Al final del día, es importante tener caracterización funcionales de estos genes, porque pues así como descubrieron estos genes putativamente taxonómicamente restringidos a partir de experimentos, pues es la única forma, ¿no? De anotarlos funcionalmente, si no, pues, ¿en qué te basas? Siento que a veces hay mucho argumento circular en cómo ocurre este proceso de anotación de proteínas, porque utilizas anotaciones de otras personas para anotar tus proteínas que ellos anotaron de otra base de datos, que al final se remonta a Escherichia coli o Arabidopsis o ratón, ¿no? Sí, se amplifica, ¿no? En la anotación y el error de Sí, anotación, si es que está. exactamente. Entonces, Sí, es una inferencia por homología, pero no necesariamente significa que sí están haciendo eso, ¿no? Eh, Al final del día, lo que puedes saber es qué dominios proteicos tienen, si es que tienen dominios proteicos. Puedes saber cuáles son los grupos más cercanamente emparentados. Si son ortólogos es más fácil, ¿no? Porque ahí sí puedes decir, ok, el mismo gen en diferentes organismos, ¿no? Entonces ahí sí puedes inferir la función. Pero muchas veces la anotación ocurre de manera de que tú no sabes si anotaste con un ortólogo o con un parálogo, ¿no? Entonces es complicado. Pero en el caso de estos genes que tú mencionas, yo me imagino que la gente explícitamente hizo experimentos para anotarlos, ¿cierto? Así como el ciclo de sí, Krebs. Sí. sí, sí, sí. Sí, pues, esa es la última forma de anotar un gen, ¿no? No que así ves qué pasa. Pero sí, Bueno, pues síguenos contando porque está interesante. que va. Ah, Entonces, solamente me gustaría preguntar un poco sobre adelante.
ya que hablabas de expansiones de familias génicas, Sí, por ejemplo, en género Cándida, ¿no? Que tienes estas familias de genes de adhesión que tienen una función muy particular, por ejemplo, que tienes especies de Cándida con 15 copias de un gen y en otra Cándida tienes 16 o 9 copias, sí, pero las copias son muy especie específicas, ¿no? sí, sí, Entonces, en este caso lo que tú buscas es encontrar como un, el ortólogo inicial de toda esta familia de genes previo a las duplicaciones especie específicas, ¿no? exactamente, exactamente. Es Y decir, tratar de de dónde vinieron rastrearlo. todos? Ah, Sí, ok, ok, ok. Muy bien. Muchas exacto. gracias. No, hombre, ¿de qué? Qué bueno que quedó claro. Va, entonces voy a seguirle. Entonces, esta fue la idea que queríamos desarrollar y entonces diseñamos este programa que se llama Genera, el cual em, tiene un par de unos 4 pasos más o menos básicos. Tienes una secuencia multifasta con tus aminoácidos para cualquier organismo de interés. Puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser una bacteria. Creo que no puede ser un virus, tendría que checar. Creo que no pueden ser virus, pero podrían, si, si alguien me lo pide. Em, entonces, utilizas tu multifasta y blasteas, bueno, o alineas con respecto a toda la base de datos del NCBI, ¿no? Y como es una base de datos gigantesca, si utilizáramos BLAST, ese análisis tardaría probablemente un par de semanas, tal vez un mes, pero se nos ocurrió utilizar Diamond en vez de Blast, lo cual hace que el análisis ocurra en cuestión de horas en vez de cuestión de semanas, ¿no? Entonces, utilizamos Diamond para hacer alineamientos pareados de cada proteína con respecto a todas las proteínas posibles en el NCBI. Em, y después extraemos la identidad taxonómica de cada proteína para poder utilizar el sistema de linajes del NCBI y poder dar dataciones relativas de los genes. Es decir, no, el programa no te dice este gen apareció hace 140 millones de años, ¿no? Sino que te dice este gen lo puedes rastrear hasta, no sé, hasta metazoa o no sé, hasta alfa proteobacteria o yo qué sé, ¿no? Es una edad relativa con respecto al grupo taxonómico donde todavía puedes encontrar homólogos. Y una vez que se detecta el homólogo más lejano, Ok. busca en los nodos intermedios la presencia o ausencia de homólogos, ¿no? Porque algo que puede generar ruido en este tipo de análisis es que tengas un gen homólogo muy lejano y no tengas nada en medio, ¿no? Lo cual podría tener dos explicaciones. Una es que hay un evento de transferencia genética horizontal y el otro es que haya contaminación en en tu genoma, ¿no? Es decir, que se te haya escapado una bacteria y hayas secuenciado, no sé, un ratón o, no sé, un caballito de mar. Pues ahí tenía una bacteria en la tripa y pues te la llevaste en la secuenciación y dice, ah, no, tiene una proteína taxonómicamente restringida que no más se encuentra, no sé, en este grupo de bacterias bien especializadas, ¿no? Pero en realidad es que... ¿Sí me explico? Entonces, es importante no solo buscar el homólogo más lejano en la filogenia, sino también buscar en los nodos intermedios que haya, digamos, una coherencia filogenética en la presencia o ausencia del gen. Y una vez que se detecta esto, entonces se hace una base de datos de la taxonomía del organismo, es decir, tu especie de interés está contenida en el género tal, que está contenida en la familia tal, que está contenida en el orden, bla, 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 hasta los organismos celulares, ¿no? Y ya una vez que se tiene esta información, se hace un clustering de las proteínas contra sí mismas para buscar parálogos y se hace la datación relativa de genes. Y en el paso número 4 se pone a prueba esta hipótesis de rastreabilidad,
Se le puede indicar la distancia evolutiva en términos de sustituciones por sitio eh, entre cada par de organismos de tu interés. Es decir, si estás analizando, no sé, se me ocurre animales. Entonces buscas distancias evolutivas en otros animales que sean de tu interés y en un grupo externo, como, no sé, algún otro pistoconto. Y a partir de ahí puedes decir, ok, si tengo esta distancia evolutiva con respecto a este organismo, ¿cuál es el bit score que podría esperar? Y si lo podría detectar o no, y a partir de ahí pasa o no la prueba para, digamos, ser un gen de alta confianza de que sí apareció en esa parte del árbol de la vida y no es un gen simplemente irrastreable. Entonces, utilizamos este programa para poder poner a prueba una hipótesis, ¿no? Es que a mí me interesa mucho el origen de la multicelularidad compleja. Este es la filogenia de los eucariontes, o al menos la reconstrucción más moderna que existe del árbol de los eucariontes. Y como se darán cuenta, eh, hay bastante diversidad, ¿no? Que no son animales, plantas y hongos. Pero básicamente el proceso de la adquisición de multicelularidad compleja ha ocurrido solo 5 veces en el árbol de la vida. Dos de estos eventos han ocurrido en este linaje que se llama Pistoconta, donde podemos encontrar tanto a los animales como a las plantas, a los animales como a los hongos. Y otro de estos eventos ocurrió en este grupo llamado Cloroplástida, donde se encuentran las plantas y las algas verdes, ¿no? Las algas estreptofíticas. Entonces queríamos analizar estos tres grupos de organismos que están bastante bien muestreados en las bases de datos, donde hay una cantidad bastante considerable de genomas, para saber si los genes taxonómicamente restringidos que encontramos en estos grandes linajes evolutivos pueden ser explicados o no por pérdida de homología, ¿no? Y si no, y si pasan esta prueba de irrastreabilidad, ¿qué es lo que están haciendo y cómo, y qué nos pueden decir sobre el origen de las innovaciones evolutivas que ocurrieron en estos linajes? Entonces, para ello, tomamos 10 genomas de hongos, 10 genomas de animales y 10 genomas de plantas con representantes de grupos, digamos, importantes de cada uno de estos linajes. Es decir, si tomamos animales, tomamos vertebrados, artrópodos, moluscos, corales y cosas así, ¿no? Para poder agarrar la señal a partir de distintas ramas del árbol de cada uno de estos grupos y saber si hay una señal común que podamos detectar sobre orígenes de familias génicas nuevas, ¿no? Hicimos lo mismo para 10 plantas, 10 animales, obtuvimos las distancias evolutivas a partir de análisis filogenómicos de 3 estudios que tenían unas filogenias gigantescas y utilizamos esas longitudes de rama para poder poner a prueba la hipótesis de rastreabilidad a lo largo de estos linajes de eucariontes. Entonces, esta es la gráfica de la edad relativa de los genes para los hongos. Estos son los 10 especies de hongos que utilizamos, los cuales eh, incluyen al grupo Ascomycota, Basidiomycota, Mucoromycota y Quitiriomycota. Y como se darán cuenta, la mayor parte de los genes o de las familias génicas, para ser más precisos, pueden ser rastreadas al último ancestro común universal o al último ancestro común de los eucariontes. Eh, Nótese que esta gráfica está en una escala logarítmica, ¿no? Entonces va de 3000 a 1000 a 300. Entonces, la mayor parte de las familias de genes en los hongos pueden ser rastreadas a grupos, a linajes muy, muy antiguos, ¿no? Pero entonces nos interesábamos en este piquito que encontramos aquí, ¿no? Es decir, había un pico de genes taxonómicamente restringidos asociados a el origen del reino de los hongos y otro en los basidiomicetos, ¿no? Es decir, había un grupo, una explosión de genes nuevos en los basidiomicetos que a mí me pareció bastante interesante. Y cuando ponemos a prueba la hipótesis de rastreabilidad, lamentablemente nos damos cuenta que la gran mayoría, la vasta mayoría de los genes taxonómicamente restringidos en hongos
se pueden explicar por irrastreabilidad. Es decir, que de los 300 familias génicas en promedio que encontramos que están taxonómicamente restringidas en los hongos, en el reino de los hongos, es decir, en este nodo que dice fungi, solo encontramos unos 20, 30 que pueden ser explicados eh, que no pueden ser explicados por irrastreabilidad, es decir, que requieren de una explicación evolutiva de por qué son genes taxonómicamente restringidos. Entonces, todo el patrón de explosión de genes taxonómicamente restringidos realmente no los podemos explicar por innovaciones evolutivas, sino que más bien pensamos que la mayor parte de las innovaciones evolutivas en los hongos pueden ser explicadas a partir de la coopción de genes bastante antiguos en funciones nuevas. Y que mucho de lo que vemos como taxonómicamente restringido en realidad es mucho más antiguo de lo que pensamos o de lo que podemos detectar. Si hacemos lo mismo en los animales, igual analizamos 10 genomas de animales que incluyan deuterostomados, Spiralia, ictiozoos, nidarios, placozoos y porífera. Y si se dan cuenta, hay un pico de genes que están asociados al origen de la multicelularidad en metazoa, ¿no? Lo cual a mí me pareció genial. Yo quería saber si estos genes se podían explicar por irrastreabilidad o no. Y bueno, lamentablemente, este pico de innovación evolutiva se viene abajo cuando pones a prueba la hipótesis de rastreabilidad. Sin embargo, encontramos algo bastante interesante, y es que aunque no encontramos muchos genes asociados al origen de la multicelularidad en animales, sí encontramos bastantes genes asociados al origen de la simetría bilateral. Es decir, los animales del grupo Bilateria tienen bastantes genes taxonómicamente restringidos que no pueden ser explicados por rastreabilidad. Y cuando vemos la función de estos genes, vemos que hay muchos genes involucrados en el patrón de desarrollo, es decir, en la formación del eje anteroposterior y dorsoventral de los animales, lo cual tiene todo que ver con la simetría bilateral. Y también encontramos genes involucrados en la formación del sistema nervioso y del sistema visual y cómo está conectado con el sistema nervioso central. Y pues todo esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque eh, un organismo no puede tener cabeza y no puede tener un sistema nervioso central si no tiene una adelante y una atrás. Entonces, nos pareció muy curioso cómo estos genes que sí son linaje restringidos pueden explicar, bueno, estén íntimamente involucrados con el origen de la novedad evolutiva que ocurrió en esa rama del árbol de los animales, ¿no? Y bueno, finalmente hicimos lo mismo con las plantas. Vimos los patrones en las plantas con flores, en las plantas vasculares sin flores, en las plantas no vasculares. Estoy muy orgulloso del muestreo taxonómico que hicimos. Entonces, quisimos ver si había un patrón general que se pueda detectar en todas estas plantas. Vimos tres picos importantes de genes taxonómicamente restringidos antes de poner a prueba la hipótesis de rastreabilidad, que es el origen de la multicelularidad en las algas verdes. Es decir, la multicelularidad en las plantas es más antigua que las plantas. Ocurrió en el linaje de las algas verdes, en específico de las algas cariofíticas. Em, También hay un pico de genes taxonómicamente restringidos asociados al origen de la terrestrialización, es decir, cuando las algas verdes colonizaron el medio terrestre y se volvieron plantas, y otro que es en el origen de las angiospermas. Y pasa algo muy curioso con las plantas, y es que el patrón se mantiene casi igual antes y después de poner a prueba la hipótesis de rastreabilidad. Es decir, que el modo de evolución de genes en las plantas es cualitativamente distinto que en los opistocontos. Lo que pensamos es que en los opistocontos la mayor parte de la innovación evolutiva ocurre a partir de cooptar genes muy antiguos y ponerlos en una parte nueva, en una red celular nueva, mientras que en las plantas sí parece que hay origen de genes completamente nuevos, constantemente. Y entonces, sí encontramos genes taxonómicamente restringidos
después de poner a prueba la hipótesis de rastreabilidad asociados a el origen de la multicelularidad, del origen de las plantas y el origen de las angiospermas. Y cuando vemos la notación funcional de estos genes, encontramos que, pues, efectivamente están asociados a características importantes, ¿no? En el paso de la multicelularidad encontramos genes como factores transcripcionales, genes de canalización de auxinas, genes del desarrollo. En, en general encontramos muchos factores transcripcionales. Y si te vuelves multicelular, un paso muy importante es regular la actividad de los genes de manera diferencial en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, el que hayan emergido muchos factores transcripcionales tiene todo el sentido del mundo. Y también el evolucionar, bueno, el que haya aparecido la, la ruta de las auxinas, pues también tiene mucho sentido, ¿no? Porque si te vuelves multicelular, pues tienes que ya entender cuál es el adelante y cuál es atrás, ¿no? Es como la polarización. Y en el origen de la terrestrialización también encontramos genes bastante interesantes, como genes de polarización celular, es decir, cuál es el adelante y cuál es atrás nuevamente. Encontramos genes en los cuales emergieron bueno, que están involucrados en el desarrollo de las hojas. Eh, Muy interesante, encontramos genes involucrados en la formación de fenilpropanoides. Y los fenilpropanoides son estos compuestos que protegen al material genético de las plantas de la luz UV. Si ven la figura de abajo a la derecha, es así como una célula vegetal poniéndose fenilpropanoide, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo hay genes involucrados en la síntesis de fenilpropanoides que emergieron a la par de la terrestrialización de las plantas. Y bueno, en el origen de las angiospermas, encontramos un gen que está involucrado en el desarrollo del fruto, pero lo que más encontramos fueron genes no caracterizados, lo cual a mí me parece muy interesante porque esos son potenciales blancos para saber cómo se originaron las flores, ¿no? Es decir, si noqueamos estos genes no caracterizados, tal vez podamos entender un poco más de dónde vinieron las flores, ¿no? Pero bueno, nosotros dejamos el análisis hasta ahí y finalmente concluimos que muchas veces los genes taxonómicamente restringidos pueden ser explicados por irrastreabilidad, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos de no llegar a la conclusión de que porque no encuentro más homólogos es porque este gen es nuevo, sino que tenemos que ser un poco más críticos, ¿no? De las limitaciones de nuestros métodos para detectar homología. Encontramos que sí hay genes taxonómicamente restringidos que están asociados a innovaciones evolutivas importantes, como el origen de la multicelularidad, terrestrialización, bla, 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 ya lo dije varias veces, ¿no? Y que las plantas son más propensas a generar genes nuevos con respecto a los animales y a los hongos. Yo lo que pienso o lo que hipotetizamos es que esto tiene mucho que ver con la dinámica evolutiva de los genomas de las plantas. Si a un animal le ocurre una duplicación completa del genoma, lo más probable es que se muera. Aunque sí han habido dos eventos importantes de duplicación completa del genoma en los animales, pero en las plantas ocurre todo el santo tiempo, ¿no? Y hay rearreglos cromosómicos y recambalaches. Entonces, yo creo que esta robustez de los genomas de las plantas para soportar cambios tan drásticos en su genoma está asociado a que puedan generar innovaciones evolutivas mucho más rápidamente que los animales o que los hongos. Y bueno, un poco promoviendo el software, si alguien está interesado en detectar genes taxonómicamente restringidos, aquí está el código QR, le pueden dar una checadita, lo pueden utilizar. Y finalmente quería hacer un poco de propaganda de qué tipo de uso se le puede dar a este programa, más allá de lo que se hizo en el artículo, ¿no? Entonces, eh, les voy a dar tres ejemplos de cómo hemos utilizado esta información para nuestro grupo de estudio en las algas marrones, ¿no? Entonces, así como los hongos y los animales y las plantas adquirieron multicelularidad compleja independientemente de sí mismos a partir de un ancestro unicelular,
Hay otro linaje de eucariontes muy poco estudiado que también evolucionó la multicelularidad compleja. En esta rama en medio de la nada llamada Stramenópila. em, y en este grupo llamado Stramenópila es donde podemos encontrar a las algas marrones o algas pardas. Este es un grupo de eucariontes relativamente antiguo, tiene más o menos 450 millones de años desde que divergió de su grupo hermano más cercanamente emparentado que es unicelular, que es Schizocladia. Y ha adquirido una cantidad de morfologías y ciclos de vida y determinación de sistemas sexuales bastante complejo. Y pues parecen plantas, pero pues están tan lejanamente emparentadas de las plantas como las plantas están emparentadas con los animales, ¿no? Entonces es un linaje de eucariontes completamente distinto, ¿no? Y aquí podemos encontrar organismos bastante interesantes, como puede ser Ectocarpus. Ectocarpus es, digamos, la Arabidopsis thaliana de las algas marrones. También podemos encontrar a los kelps. Los kelps no son plantas, los kelps son estramenópilos. Y el sargazo. El sargazo es un alga marrón, entonces muchos de los procesos fisiológicos, moleculares, epigenéticos y genéticos no se pueden extrapolar de plantas a estos organismos, ¿no? Entonces es importante entenderlos bajo sus propios términos y bajo su propia biología. Y una de las cosas que hemos hecho es básicamente lo mismo que hicimos con el otro artículo, pero generando una base de datos bastante completa de genomas de algas marrones. Es decir, trabajamos en ¿cómo se llama? En un consorcio internacional donde se secuenciaron genomas de bastante buena calidad para 46 especies que abarcan todo el árbol de las algas marrones para poner a prueba varias hipótesis evolutivas de cómo emergió la multicelularidad. Y entre ellas, pues a mí me tocó, pues básicamente hacer el mismo análisis, pero para las algas marrones, ¿no? Entonces tomamos bueno, antes que nada, hay tres pasos evolutivos bastante importantes que ocurrieron. Bueno, no, mejor voy, voy en orden. Entonces, básicamente corrimos Genera para estos genomas de algas marrones. Y cuando ponemos a prueba la hipótesis de rastreabilidad, nos damos cuenta que muchos de los genes taxonómicamente restringidos también pueden ser explicados por rastreabilidad. En realidad, los genomas de estas algas se comportan más como animales que como plantas. Y interesantemente encontramos una aparición de genes taxonómicamente restringidos asociados a tres pasos evolutivos importantes en las algas marrones, que son estos tres nodos, B, C y D, en la parte izquierda, que es cuando las algas adquirieron plasmodesmos, que es básicamente unos poritos que comunican célula con célula, que es básicamente el paso en el cual pasas de ser unicelular filamentoso a multicelular, es decir, cuando ya hay una interdependencia entre células para comunicarse, ¿no? Y no puedes aislar una sola célula y esta sobreviva. Es decir, eh, es cuando pasas de ser unicelular a multicelular filamentoso. Después el segundo paso, que es cuando pasas de ser multicelular filamentoso a multicelular complejo, es decir, cuando ya hay un patrón tridimensional de desarrollo, que es el paso C. Y tercero, cuando aparecen los ciclos de vida heteromórficos, es decir, las algas tienen un ciclo de vida haplodiplonte, es decir, pasan por un ciclo de vida donde la mitad de su vida son haploides y la otra mitad son diploides. Ya ven que en las plantas casi todo es diploide, ¿no? Y hay una fase haploide muy chiquita, excepto en los musgos, donde la fase haploide es dominante y la fase diploide es bastante pequeña. En las algas marrones tenemos todo el rango de combinaciones. Tenemos completamente diplontes, es decir, que son diploides todo su ciclo de vida y solo las gametas son haploides, es decir, que son casi como animales. También están como las que tienen el ciclo diploide dominante y haploide chiquito y los que son más haploides que diploides y los que son mitad y mitad. Y lo interesante es que la morfología, es decir, el plan corporal en este grupo de ciclos de vida heteromórficos es distinto en la fase haploide y en la fase diploide. Es decir, eh,
Sí, que el plan corporal de la fase haploide es distinto de la fase diploide y esto está asociado a la emergencia de muchos genes nuevos. Entonces ahorita estamos estudiando estos genes porque obviamente pues no están anotados porque pues no pueden anotarse ni con Arabidopsis, ni con ratón, ni con nada de eso, ¿no? Y otra cosa interesante que se ha hecho con esta datación de genes es ver los patrones de desarrollo, es decir, cómo genes antiguos o nuevos se van activando o desactivando a lo largo del desarrollo embrionario. Y esto es algo que mi amigo Soda ya ha estado haciendo. Básicamente tomó transcriptomas a lo largo de cada etapa del desarrollo embrionario de una alga bastante compleja, que es Fucus serratus y Fucus disticus. Y lo que se dio cuenta, bueno, hay una hipótesis ya bastante sólida, bueno, ya bastante planteada en animales y en plantas, y es que el desarrollo embrionario pasa por un reloj de arena, ¿no? Que es una idea que inicialmente desarrolló Haeckel, ¿no? Basado en caracteres morfológicos y que nadie le creyó porque decía que se recapitulaba, que la ontogenia recapitulaba la filogenia. Y pues eso no es cierto, pero lo que sí es cierto es que los patrones de desarrollo iniciales y finales tienen muchas más novedades evolutivas que la etapa de en medio del desarrollo. Es decir, es algo a lo que le llaman em, el periodo filotípico del desarrollo, en el cual el desarrollo embrionario en distintos animales es bastante similar en una etapa bastante específica del desarrollo con respecto a las etapas iniciales y finales. Y lo que se les ocurrió es, bueno, a Soda y amigos, era, ok, si tomamos la datación relativa de los genes y hay innovaciones evolutivas en los pasos tempranos y tardíos del desarrollo, entonces teóricamente los genes novedosos deberían de activarse en las etapas tempranas y finales del desarrollo. Y básicamente es lo que encontraron. El TAI es el Transcriptional Age Index, es decir, el índice de edad transcripcional en el cual se data la edad de los genes y se coteja con la actividad transcripcional del gen. Entonces, un valor de TAI muy alto significa que el gen es relativamente nuevo y se está transcribiendo bastante, ¿no? Y un TAI bajo es que los genes más antiguos son los que se están transcribiendo más, ¿no? Y pues básicamente encontró un reloj de arena, ¿no? Es decir, que los genes más nuevos se activan bastante en etapas tempranas y tardías del desarrollo embrionario. Y pues le está yendo bastante bien en cuestión de publicaciones, ¿no? Y otra cosa que se puede detectar es si hay patrones en la emergencia de genes nuevos, ¿no? Entonces, otra cosa que hemos estado haciendo es mapear, es decir, dar edades relativas a los genes en todo el genoma y después ver en qué parte del genoma están concentrados estos genes nuevos, ¿no? Y algo muy interesante que encontramos es que los genes más recientes evolutivamente están concentrados en los cromosomas sexuales de las algas. Porque, bueno, creo que se me olvidó mencionar, estas cosas tienen cromosomas sexuales, es decir, hay algas masculinas y algas femeninas. Y a diferencia de los cromosomas sexuales en animales que ocurren durante la etapa diploide del ciclo de vida, las algas, su etapa donde son macho o hembra ocurren en la fase haploide del ciclo de vida, ¿no? Entonces, no es como que las algas tengan cromosomas XX o XY, porque eres haploide, ¿no? Entonces tienes o el cromosoma masculino o el cromosoma femenino, y esto da pie a una serie de dinámicas evolutivas muy interesantes, y una de ellas es que los cromosomas sexuales parecen acumular más genes nuevos con respecto a los autosomas. Y algo muy interesante que hemos hecho es que hemos buscado dentro de estos paquetes de genes nuevos dentro del cromosoma sexual para hacer cómo aparecieron, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo alineamientos a nivel de nucleótido para saber en qué punto de la filogenia aparecieron y cómo aparecieron. Y parece que muchos de estos genes aparecieron de nuevo a partir de ADN intergénico, es decir, a partir de procesos en el que ADN que no es codificante se vuelve codificante en una etapa en algún nodo de la rama de estos organismos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue comparar genomas del mismo género, de distintas especies del mismo género, es decir, genomas muy cercanamente emparentados,
ver hasta qué punto podemos detectar proteínas y después alinear estos mismos genomas pero a nivel de nucleótidos y ver si seguimos encontrando homología. Y efectivamente encontramos homología. Es decir, podemos encontrar homología en secciones donde ya no hay un gen, un gen que codifique por una proteína. Y algo que hicimos es que no solo alineamos esta sección de ADN entre especies cercanamente emparentadas, sino que también hicimos una reconstrucción de estados ancestrales para cada nodo en la filogenia, para saber paso a paso qué fue lo que dio origen a este gen. Es decir, cómo diferentes mutaciones han dado pauta a que se origine un marco abierto de lectura completamente nuevo que se pueda traducir a proteínas. Entonces, bueno, estos son los ejemplos que hemos estado haciendo. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en cualquiera de este tipo de análisis, pues están bienvenidos en utilizar el programa. Y bueno, ya acabé. ¿Dudas? ¿Comentarios? Muchas gracias, Josué. Ahorita vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta o Ok. comentario. Si alguien quiere abrir su micrófono con toda confianza, puede preguntarle al doctor Josué. Porfa, anímense. La verdad lo sentí denso, entonces te quería preguntar. Perdónenme. Creo que No, pude no, haber no, sido es que más. mi formación es mate, o sea, entonces Sí. de biología no sé tanto y te quería preguntar justamente si recomiendas como algún handbook o algo así para, pues para remojarme un poquito más en el tema. Uf, un handbook, no sé. Yo me imagino un par de artículos Ujú. que puedo mandarles por correo. Ahorita no me acuerdo de los títulos así, así de... mm, no me los sé de memoria, pero si los busco, hay algunos artículos bastante importantes. Por ejemplo, el de Caroline Weissman. Ella fue la que inicialmente propuso el método para poner a prueba la hipótesis de rastreabilidad. Yo creo que es un artículo muy importante, salió en el 2021, si mal no recuerdo. Em, el artículo inicial de la filoestratigrafía, ese también es un artículo importante, que fue como la pauta de cómo apareció el método y después cómo todo el mundo lo empezó a criticar. Y bueno, en general, sobre evolución de genes, yo creo que hay bastante información en la literatura, pero si se me ocurre alguna... Ah, no se me ocurre ahorita. Pero si se me ocurre uno, se los mando por correo, no sé. Sí, muchas gracias. No te Va, preocupes. ¿de qué? Andrea, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, es momento de hacerla sobre el seminario, bueno, el journal. Si no, Andrea, para la grabación, Ok. porfa, Va, Ah, para poder... tengo una pregunta, Ajá. de adelante. curiosidad. Ahora que vas a hacer la anotación funcional de estos genes nuevos en un organismo además muy lejano como son las algas pardas, como sabemos que muchas veces esta anotación funcional se hace por homología y encontrar, inferir que tienen la misma función en base a que mantienen, conservan sitios activos y así. Sí. ¿Cuál sería la estrategia, no? Ah, lo que hicimos fue establecer un sistema de CRISPR-Cas en Ectocarpus, que es digamos, el organismo modelo de las algas marrones. Entonces, lo que planeamos hacer es noquear estos genes y ver qué pasa en el desarrollo, ¿no? Es decir, el desarrollo, nace chuequita el alga o ya no desarrolla cierto órgano o qué está pasando, ¿no? Es decir, nos vamos a ir directo como a la... eh, A la fenotipación directa, ¿no? sí, exacto, a hacer análisis de knockout para ver en qué está implicado estos genes, ¿no? ¿No son multinucleares muchas de estas, algas? No, ya sé a qué te refieres, ¿no? O sea, que ocurre la cariocinesis, pero no o sea, sí. No son, no hacen sincicios, se llama, ¿no? Ujú. La estructura. No hacen sincicios. Eh,
lo que tienen es que están interconectadas, ¿no? Es decir, si es una célula, un núcleo, hay un grupo cercanamente emparentados de organismos que sí hacen esto, que son los oomicetos. Sí, así Pero, es. Sí, ¿perdón? sí, los homicetos hacen esto por eso es complicado transformar con CRISPR-Cas organismos este, con eucarióticos, no levaduras, ¿no? Ajá, no, no estándar. No, no, sí, es un reto, pero por suerte ya alguien en el grupo estableció el protocolo de CRISPR-Cas. Es un poco complicado, pero ya está más o menos estandarizado. Y pues sí, ahora lo que toca es empezar a noquear genes. Pues mucha suerte. Gracias.